Es un placer, queridos hermanos, saludarlos. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana los llevamos una clase transmitiendo en vivo, en directo, el mensaje, la clase que se da. El día de hoy vamos a tener una clase terminando el libro de los Hechos, pero previo a esto vamos a alabar al Señor, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos una alabanza al Señor. Sí, Señor. Como el que viene a Guatemala, Señor de la en el gloria. nombre del Señor, celebramos Bendito. su poder. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. A Dios sea la gloria y la honra. Y confesamos, Señor, que Sí, todo Señor. pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán. Sí, Señor. Los oídos de los sordos oirán. Sí, Padre de la gloria. El cojo saltará, con el arpa danzará. Sí, Dios mío. La lengua de los mudos andará. Sí, Señor. Entre a gozarse en la presencia de Dios. Entre a gozarse. Entre y derrame su espíritu. Sí, el poderoso de Israel. Sí, Señor. Tú eres el poderoso de Israel. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas Jesús. Sí. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Sí, Señor. El poderoso de Israel. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Dios mío. Sí, Padre de la gloria. Nadie le tendrá. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Queridos hermanos, una vez más, el ministerio El Gozo de Jehová le lleva a esta hora palabra de Dios. Aquí estamos terminando el libro de los Hechos. Obviamente que si usted quiere escuchar, ver los mensajes ya transmitidos del libro de los Hechos, puede ir al ministerio El Gozo de Jehová. El día de hoy vamos a continuar con la parte final de este libro de los Hechos, donde lo voy a invitar a usted a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulos 11, 20. 11, 20. La palabra de Dios la vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Su palabra dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque me das la oportunidad de traerla para enseñarla. Gracias, Dios mío. Bendice a los hermanos que están viendo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Es para ser edificado que en este tiempo estoy enseñando estos libros. En tu nombre, Jesús, y para ti lo voy a hacer. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy va a ser el viaje de Pablo a Roma. Realmente es un viaje donde hay un encarcelamiento de Pablo en Jerusalén. Es importante que notemos todo este mensaje, porque el mensaje en sí es de despedida de Pablo cuando se fue de Efeso. Aquí, en este punto, cierra una fase de su ministerio. Y también sirve como un puente entre la narrativa del libro de los Hechos. Vamos a mirar y contemplar este ministerio. El ministerio que nos habló Pablo. Ahora Lucas usa el discurso de despedida de Pablo. Lo usa para incluir un enfoque misionero e introducir uno nuevo. Por eso es como un puente que hay entre una misión y otra misión. Pero sí, por eso es que la palabra en Hechos 11:20 nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta es una ampliación extendida, y la relación del evangelio y sus efectos son temas primarios de estos estudios históricos de Lucas. Ahora bien, querido hermano, no existe en la Biblia un registro narrado en el Nuevo Testamento de que Pablo haya fundado iglesias tras la salida para este lugar de Roma. No hay ningún registro de tratado de ver, porque prácticamente su ministerio termina en Efeso. Ahí es donde está la despedida, ahí donde se despide, ahí donde dice: tal vez ya no me verán más mi rostro. En los capítulos restantes que vamos a ver, registran los acontecimientos, oiga bien, los acontecimientos que lo llevan a un arresto, a un juicio a Pablo. Así como el viaje a Roma, estos eventos, enténganlo bien, están llenos de intriga, de odio, de violencia, que incluyen tumultos en Jerusalén, una conspiración de asesinato para Pablo, una intervención militar y varias presentaciones enérgicas sobre el Evangelio. Hay un tumulto, un pleito, una intriga. Al igual que el resto del libro de los Hechos, vamos a mirar y a estudiar cerca de él para llevar un acontecimiento que pasa en la parte final de este libro. Porque aquí, obviamente, que este libro fue escrito en el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos evidencias. El Espíritu Santo continuó guiando a sus líderes de la iglesia. Los siguió guiando, a pesar de la intensa resistencia que había sobre el Evangelio. Porque hay muchos que se oponían, especialmente los judíos. Luego explicaré por qué había tanta resistencia. Había mucha resistencia e hizo que la voluntad de Dios se cumpliera ante cualquier violento ataque hacia Pablo.
porque lo que Dios establece, Dios lo cumple. Y por esta razón es que Él va a hacer todo esto. Él va a llevar el mensaje, pero hay oposición. Y hay oposición hacia la verdad de Jesús. Este estudio que estamos haciendo, discutiremos el conflicto que se limita en este libro de los Hechos. Es decir, entre las disputas entre las judías tradicionales y los seguidores de Cristo. Porque hay que entender que una cosa es los judíos tradicionales y otra cosa son los gentiles. Son dos grupos. Recuerde que Jesús es judío y a quien le hablaba, y esta palabra llegará hasta los confines de la tierra, eran los gentiles. Aquí hay algo que hay que aclarar. Hay que aclarar porque este libro nos manifiesta muchos hechos que nosotros tenemos que hablar. Es decir, hay disputas entre los judíos tradicionales y los seguidores de Cristo. Hay una disputa de ellos. ¿Por qué? Lo explicaré. ¿Por qué razón hay disputa entre uno y el otro? Ahora, este conflicto fue un factor clave en toda la iglesia primitiva. Oiga bien, en toda la iglesia primitiva de Jerusalén hubo este conflicto. Toda la persecución, oiga bien, y el sufrimiento de los primeros cristianos fue producto de la hostilidad de los judíos. ¿Hacia quién? Hacia Jesús y sus seguidores, obviamente, aunque originalmente se centraba en el templo. Antes hablaba sobre el templo, y en sus dirigentes había agresión. No se limitaba la ciudad solamente de Jerusalén, pues la oposición judía al cristianismo era terrible. Había una oposición sobre el cristianismo. Y esto surge en todas las ciudades donde Pablo estaba. Esta es una persecución donde sus acompañantes de Pablo, de él iba, había ciertos conflictos. El enemigo principal del cristianismo durante los primeros 30 años del Evangelio fue el judaísmo tradicional. Si bien es cierto, muchos judíos fueron devotos del Señor Jesucristo, pero la mayoría no lo era. Por esto es que existía estos, porque luego van a saber por qué razón este conflicto. Ahora, el fracaso de los judíos en aceptar a Jesús con el cumplimiento del Mesías, porque era el cumplimiento del Mesías prometido por Dios, dio un resultado violento al antagonismo de sus seguidores. Aquí va a haber una trifulca, aquí va a haber un problema. Estos capítulos de Hechos obviamente registran la vista final de Pablo en Jerusalén. La hostilidad judía hacia el Evangelio alcanzó finalmente su culminación en Jerusalén. Poco después de la llegada de Pablo, Dios dirigió a Pablo hacia una situación que sería muy difícil y que incluyó, oiga bien, que incluyó violentas hostilidades bajo la dirección y la preparación que los lleva el Espíritu Santo. Pablo estaba dispuesto a ser usado por Dios, sin importar el costo personal que esto implicaría. Un llamado a una capacitación sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Cuando Dios llama a un ministerio, no importa lo que haya de impedimentos, su misión, su responsabilidad es con Dios. Usted tiene que seguir caminando. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Que los judíos arman una trifulca para atacar a Pablo. Porque una vez que eliminen a Pablo, pues se va a acabar tanta hostilidad. Lo que pensaban los judíos. Ahora usted tiene que entender, hay que comprender los perjuicios judíos
para poder apreciar la reacción ante las actividades de Pablo. A veces uno puede decir, pero qué malo eran los judíos. No, hermanos, ellos tenían razón para ser así. Ellos tenían razón. Y se lo voy a explicar luego. Los judíos en la antigüedad se regían por un poderoso sistema, oiga bien, de purificación. Todo en la vida era clasificado o es limpio o es inmundo, es puro o es impuro, esto es santo o es profano. Ellos veían así todo e incluía tanto a objetos, animales, a personas y actividades. Este sistema de pureza se basaba en su identidad como pueblo escogido por Dios. Ahora escuche bien, este estatus especial de la creación los había convertido en que eran responsables ante Dios de permanecer puros como Él es puro. Esta pureza se mantenía a través de complicadas leyes. Así el hecho de ser pueblo escogido por Dios era una responsabilidad para los judíos. Por eso es que se oponían a muchas cosas, porque ellos sentían que Dios había escogido a Israel como su pueblo y por lo tanto tenían que permanecer puros porque era un mandato divino. Entonces entienda usted que aquí hay una responsabilidad rigurosa que requería hacer la separación de aquello fuera inferior o contrario a la pureza. Si establecía contacto con algo impuro, el judío tenía que seguir un procedimiento sumamente estricto para purificarse. Es decir, hasta ese punto llegaba por sus leyes establecidas por los judíos. El judaísmo identificaba a los gentiles como seres que eran impuros. Observe bien. Aún en los alimentos de los judíos, ellos clasificaban sus alimentos, cómo tenían que ser alimentados. Eran diferentes a los gentiles. Por eso es que ellos trataban de cuidar, porque era un pueblo escogido por Dios. Y ellos seguían las leyes de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora, a los gentiles no se le podía unir mucho con ellos. Quizás el ejemplo de este perjuicio era el templo de Jerusalén. Cuando usted entraba al templo, el judío entraba hasta el lugar santísimo, mientras que el gentil no podía llegar hasta ese lugar. Los gentiles se les permitían solamente ingresar hasta los atrios, hasta ese lugar de los atrios. Las mujeres solo podían ingresar al atrio de mujeres. ¿Qué esquemas acerca del lugar santo que lejos de la presencia de Dios? Ellos separaban dónde iban las mujeres, los niños, dónde iban los hombres. Y imagine usted, si usted no era judío, sino un gentil, entonces era mucho más complicado la ley. Hermanos, el templo era una ilustración de la visión de los judíos. Los gentiles debían ser mantenidos a cierta distancia de cualquier cosa que sea considerada como pura y santa. Tenía que separarse, no se podía unirse. Ahora, observe esto, el conflicto final de Pablo y los judíos en Jerusalén fue resultado de esta visión. En su opinión, el violar el orden de pureza prescrito por Dios era esencia misma del mal. Muchos de los judíos celotes, porque si usted observa, los judíos celotes vigilaban, eran vigilantes de que se cumpliese la ley de Moisés. Ahora viene Jesús y comienza el ministerio y comienza a decir, lo odiaron al final, ¿por qué? Porque él estaba dando ciertas formas que para ellos era diferente a la de Moisés. Sin embargo, no era así. Jesús vino a cumplir la ley.
pero dijo también, yo vine a cumplir la ley. Él no estaba violando nada, pero el judío, él sí pensaba, y por eso su lucha por mantener sus costumbres. Ahora, muchos de los judíos esparcidos por el mundo donde habían ido, compartían esa misma visión, pero en un distinto grado. O sea, que ellos llevaban su religión, ellos llevaban la ley, pero diferente al que vivía en Jerusalén. Ahora, ellos tenían que distinguir que Judea, Jerusalén y el templo eran considerados que santos. Eran tres cosas muy importantes: Judea, Jerusalén y el templo. Eran considerados santos, por tanto, aunque Pablo enfrentó hostilidad por parte de los judíos en varios lugares, en varias ciudades del mundo, esta sería más intensa en Jerusalén. Obviamente, era el centro, era Jerusalén. Él iba por diferentes partes, como lo hemos visto ya en los viajes misioneros. Él iba. Y en todos estos lugares también tenía enfrentamiento, pero en Jerusalén era mucho más fuerte. Ahora, los rumores que tenían era porque Pablo, él circulaban por Jerusalén, pero él decía que Pablo había llevado ciertas reglas que impedían cumplir la ley. Aunque los judíos eran discípulos de Jesús, estos rumores acusaban a Pablo de enseñar a los judíos que estaban esparcidos por el mundo a no circuncidar a sus hijos. Decían que no podían, porque ya usted sabe, una cosa es la ley y otra es la gracia. Jesús dijo que ya no había que hacerse circuncisión, lo que se hacía era en el corazón, ¿no? No había una forma de verlo, una forma de explicarlo, pero ellos estaban considerando que estaban desobedeciendo la ley de Moisés. Entonces los judíos de Jerusalén creyeron estos rumores de que Pablo alentaba a los judíos alrededor del mundo a abandonar las costumbres del judaísmo. Estas acusaciones resultaron en el arresto de Pablo. Lo van a arrestar a Pablo, lo van a arrestar. ¿Por parte de quién? Del ejército romano. Este encarcelamiento duró varios años, que incluye, dentro del encarcelamiento ocurrieron milagros, hubieron ciertas amenazas a su vida y oportunidades para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Es decir, él estaba en la cárcel, pero no le impedía hablar de Jesucristo ahí, porque muchas veces uno cree que porque está encarcelado está... No, la gente que estaba ahí, a esta gente que estaba encarcelada, le hablaba sobre las buenas nuevas, que es en Jesucristo. Ahora, el llamado de Dios puede implicar retos, puede implicar sufrimientos dentro de un ministerio. Usted, querido hermano, pastor, ministro, puede tener dificultades, enfrentar hostilidades, pero eso no va a echar de menos a que usted se rinda si tiene el llamado de Dios. Recordemos el hecho 21 del 1 al 14, cuando usted ve que Pablo había sido advertido repetidas veces para que no continuara su viaje a Jerusalén. Y todos le decían, no viajes a Jerusalén, porque sabía lo que le iba a pasar a él. Pero tanto sus amigos como compañeros del ministerio le predicaban, le predecían el sufrimiento que iba a tener ahí. Pero Pablo estaba al tanto, habiendo informado a los líderes presos que no los volvería a ver. De nuevo, es una ilustración, obviamente, que estamos viendo acá de todo esto. Porque él sabía que se dirigía al peligro. Pablo estaba caminando a Jerusalén, estaba navegando, pero el peligro lo acechaba. Pero el llamado de Dios al espíritu de Pablo lo impulsa a continuar, aunque esto implica arriesgar su propia vida. El ejemplo de Pablo
nos muestra que Dios nos envía a obras, por complicado que sea. A veces a uno tienen que predicar o enseñar a grupos pequeños. Hay otros que tienen que enseñar a grupos grandes. Cada quien hace su trabajo porque todos trabajamos para el mismo Dios. Todos. Dios es soberano y por tanto permite que algunos sufran o mueran. Los judíos no creyentes apedrearon a Esteban, ya lo hemos visto, lo mataron. Y lo vemos en Hechos 7, 57 al 60. El rey Herodes mandó asesinar a Jacobo con una espada, y está en el libro de Hechos 12:2. Pero en raras ocasiones Dios gira la historia, como el Hechos 12. Usted va a ver ahí y vemos cómo Dios protegió a Pedro de la muerte de acuerdo a Hechos 23. Ahora, observe esto. El encarcelamiento de Pablo en Cesarea, el encarcelamiento comienza realmente en Jerusalén. Esta es. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a llevar? Escuche usted, hay una lista clave para el arresto y el encarcelamiento de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo accedió a participar en un ritual de la purificación para reafirmar ante los judíos cristianos su apoyo a las costumbres judías. Había otro punto. Pablo entró al templo para contemplar los requerimientos de la purificación. Hay otro punto. Pablo fue atacado por varios judíos de Asia en el templo de Jerusalén. Pablo fue acusado de enseñar en contra del judaísmo y profanar el templo. Liceas es puesto al punto del alboroto en el templo y se apresuró a intervenir. Pablo habla a la turba en arameo, presentando el testimonio de su conversión y su compromiso de predicar el evangelio a los gentiles. Hay muchos puntos. Pensando que Pablo era un agitador, Liceas ordena torturarlo para que confiese. La intervención romana previno la muerte de Pablo, pero lo llevó a prisión. Ahora, observe esto, él va a prisión, va a encarcelamiento por 5 largos años. Este encarcelamiento fue más una detención, pues no era libre para salir de Cesarea. Pablo vivió en el palacio de Herodes, bajo la custodia del ejército romano. Ahora, cabe decir que Pablo fue llevado a juicio 5 veces. Durante el encarcelamiento 2 veces en Jerusalén, ante la multitud del Sanedrín, y 3 veces en Cesarea, ante el gobernador Félix, el gobernador Porcio Festo y el rey Agripa. Sin embargo, ninguno de estos juicios fue acusado por condena, porque todos eran falsos. En cada juicio se convertía en una ocasión para que Pablo compartiera el evangelio de Jesús. Era un compromiso. Él en su corazón llevaba a Jesús, y él donde quiera que iba, Jesús estaba presente, él enseñando a cualquiera que encontrase. Por eso, querido hermano, si usted ve los capítulos 24 al 26, de hecho también registran los acontecimientos de Cesarea, se enfoca en estos juicios. En Hechos del 24 al 28 representan una porción significativa del libro de los Hechos. Si estudiamos detenidamente estos capítulos a la luz del único tema, vamos a ver el encarcelamiento de Pablo en Roma. ¿Por qué fue el viaje a Roma? Lucas, el escritor de este libro, escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo sus sucesos, que registraría como poner énfasis en los puntos que lo requerían durante 3 décadas de la Iglesia. Por tanto, los eventos que sí decidió incluir debieron ser aquellos que destacaran para él. Por ejemplo, ¿de qué manera los discursos de que Pablo en Cesarea llenaron la necesidad de estar
ausente. O qué manera fueron importantes los detalles de los viajes de Pablo para la respuesta de Lucas a esta audiencia. Todas estas preguntas deben de ser planteadas por los intérpretes de la Biblia. Lucas usa los discursos de defensa de Pablo en los diferentes juicios para confirmar la inocencia de éste y demostrar que éste era un siervo escogido de Dios. Si Pablo en realidad, oiga bien, si Pablo en realidad era culpable de desobedecer las leyes civiles y religiosas, sus predicaciones no serían respetadas. Lucas narra los detalles de los juicios y los discursos de forma de tal que reafirma la inocencia de Pablo y la pureza de sus motivaciones al predicar el Evangelio. Es un aspecto clave de su audiencia. Así Pablo, todo lo que predicaba era verdadero y valioso. Cuando observo Hechos 27 de 1 al 28 o 28 al 15, léalos con cuidadoso detenimiento para que Lucas ahí le va a hablar y escriba cómo fue y los viajes que tuvo Pablo con detalle. Usted vea todo esto. Lucas narra varias intervenciones milagrosas de Dios que protegieron a Pablo en su misión. Ahora, en el tiempo de Pablo, obviamente Roma era una ciudad muy grande y era la capital del símbolo del Imperio Romano. Para un romano, Roma era la capital del mundo y sus caminos y el gobierno se extendían al mundo entero. Pero Roma también era célebre por el pecado. Oiga usted, era célebre, de tal manera que el apóstol Juan dice y se refiere a Roma como una prostituta, como madre de todas las rameras. Pablo llegaría a Roma 60 años después de Cristo, al tercio final del libro de los Hechos. Lo que sí sabemos que después de 30 años del Pentecostés. Ahora bien, la fe nos permite sobrellevar las tormentas de la vida. Entiéndalo, se necesitaron 3 barcos para llevar a Pablo a Cesarea, de Cesarea a Roma. Primero navegó de Cesarea a Mira en una nave de Adramitio, una ciudad que se encontraba al sur de Troas. El segundo fue el barco, era de Alejandría, Egipto, dado a los vientos que eran fuertes. Observe la palabra en Hechos 27:9, dice: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo había estado ya 11 veces en barcos antes de esta travesía a Roma. También había estado en 3 naufragios. Lucas describe con detalles el viento era tan fuerte y los marineros tuvieron, oiga bien, estos marineros que iban llevando a Pablo se agarraron de la nave. Las cuerdas se asustaban mientras que el viento rascaba las velas. Eso lo rasgaba. La palabra de Dios nos dice en 27, Hechos 27, del 17 al 20. Dice, y una vez subido a bordo, usaron sus refuerzos para venir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con muchas propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, ya acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. La fe, obviamente. La fe en Dios es lo único que ayuda durante las grandes dificultades.
Por eso, querido hermano, no importa las luchas, no importa el problema, no importa, siga adelante con fe, caminando las huellas de Jesucristo. Siga adelante. Las tempestades de la vida frecuente causan que el corazón caiga en miedo y caiga en desaliento. Pero siga adelante. La gente pierde aquello que se registra en usar, la fe. El rechazo de los judíos hacia el Evangelio trajo fuertes por parte de Pablo. La palabra nos dice en Hechos 28, 25 al 27. Dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sané. Entonces, he aquí, hermanos, una advertencia solemne para todos nosotros. Si nos rehusamos a escuchar la palabra o la voz de Dios, perderemos nuestra habilidad para escucharla. Si nos rehusamos a obedecer la verdad, perderemos la habilidad de discernirla. ¿Por qué? Porque hay advertencia por medio del aprendizaje. A través de sus años de encarcelamiento, Dios usó a Pablo para predicar el Evangelio e incluso las personas más poderosas del mundo, del imperio. No importa, del imperio romano. Habían escuchado a Pablo. Todos los que estaban en el imperio romano habían escuchado a Pablo hablar de la salvación por medio de Cristo. Así, Lucas documenta que Dios había premiado cuidadosamente las experiencias por las que pasaría Pablo, los cuales nos enseñan sobre la forma en que Dios usa los eventos y las experiencias para ampliar los planes de su reino en el mundo. Entienda esto. Pablo fue incomprendido y acusado falsamente, por lo cual llevó a su injusto encarcelamiento durante años. Pablo era tan aborrecido por los líderes judíos que estos conspiraron con asesinarlo con el fin de mantener la pureza de sus tradiciones religiosas. Observe este otro punto. Pablo y sus compañeros de embarcación fueron milagrosamente preservados en medio de violenta tempestad en alta mar. Por último, hermanos, Pablo vivió en Roma bajo las restricciones del arresto domiciliario, con reputación en entredicho debido al juicio que enfrentaba. Fue concluyendo con Hechos 28, 28 al 31, y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Hermanos, hasta aquí llega a su fin la historia de Lucas sobre la iglesia primitiva, sobre sus viajes misioneros. Pablo permaneció confinado por 2 años, pero se le dio libertad para recibir visitas y predicarles el Evangelio. En este tiempo escribió carta a Efesos, a Filipenses, en Colosenses y a Filemón. También este tiempo escribió 1 Timoteo y Tito. Lo arrestaron de nuevo. En Roma escribió la segunda de Timoteo.
durante su segundo encarcelamiento en Roma, el cual terminó en su martirio. Dicen que fue decapitado bajo el emperador romano Nerón. Así terminan los héroes, los mártires de la palabra. El libro de los Hechos se interrumpe sin conclusión. No hay una conclusión final. Dios quiere que los hechos del Espíritu Santo y la predicación, oiga usted, y la predicación del Evangelio continúen en la vida de los creyentes, en Cristo hasta el fin del mundo. Hermanos, no importa que haya pandemia, no importa que haya problemas, lo que importa es que aquel que lo restauró, aquel que lo levantó del mundo en que estaba viviendo, lo llama a misiones, lo llama a seguir trabajando para la obra. No se contente solamente en decir yo ya soy salvo. ¿Y mi familia qué? ¿Mis hermanos qué? ¿Mis amistades qué? Tienen que ser salvos por la sangre de Jesucristo. Él derramó su sangre, su preciosa sangre, la derramó para limpiarnos los pecados que habíamos cometido. Día a día tenemos acceso a entrar al trono de la gracia, a arrepentirnos de nuestros errores, porque aquí no hay uno más santo que otro. Todos son pecadores. Jesús lo dijo cuando le dijeron, Señor Santo. Él dijo, yo, santo, santo es mi Padre que está en el cielo. Por eso, hermano, si usted no ha visto las clases anteriores, lo invito a que vaya al www.ministerio El Gozo de Jehová y encontrará las clases. Con esto terminamos el libro de Hechos. La próxima clase comenzaré con el libro de los Corintios. Vamos a seguir hablando de Pablo, qué es lo que hizo primero de los Corintios, segundo de Corintios, y seguiré explicando cada uno de estos eventos. Obviamente que está separado para poder entenderlo. Entendemos el sacrificio de Pablo, entendemos su ministerio de Pablo, entendemos el llamado que le hizo el Señor. Lo entendemos. Pero ahora vamos a ver el trabajo en cada uno de estos lugares. Así que, querido hermano, lo invito para la próxima clase. Yo doy lo que he estudiado en la Biblia y se lo informo a usted. De usted depende si quiere escucharlo o no quiere escucharlo. Yo ya hice mi trabajo. Ya Dios sea la gloria. Porque lo hago para honrar y glorificar a mi Señor Jesucristo. Padre, he dicho la clase. He enseñado lo que pusiste en mi corazón. Te pido, Padre, por aquellos que están escuchando. Bendícelos. Bendice a su familia, sus hijos. En el nombre de Jesús. Si usted, querido hermano, no ha aceptado a Jesucristo y quisiera hacerlo, yo le invito a que usted repita estas palabras conmigo. Pero dígalo de corazón sintiendo. Incline su rostro, cierre sus ojos y diga, Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que tú eres mi Dios. Te pido que me perdones todos los pecados que he cometido en la vida. Límpiame de todo mal y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted lo ha dicho, a Dios sea la gloria. Nuevamente, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y será hasta la próxima transmisión donde seguiré con el Ministerio de Gozo de Jehová llevando las clases. Bendiciones.